Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor porque este día podemos compartir un versículo más de la palabra del Señor y que puede llegar a todos nuestros hogares, la lectura y el mensaje de esta buena palabra de Dios. Un mensaje que puede llegar a nuestro corazón sabiendo cada una de nuestras necesidades y que puede ayudarnos en estos días en que las cosas generalmente van cambiando continuamente y el rumbo de la vida no es constante. Y en este día nosotros vamos a hablar acerca de la constancia, acerca de la permanencia. Vamos a orar al Señor. Señor bendito, te damos gracias porque en este día podemos abrir tu palabra, Señor. Una palabra que tú has dejado, Señor, para que encontremos vida, Señor, a través de ella, para dirigir nuestra vida, para amonestarnos, para animarnos. Señor, te damos gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos has dejado en cada uno de nosotros, Señor, para guiarnos a la verdad, Señor, a la justicia. Bendícenos, Señor, en esta tarde y que tu palabra sea un alimento especial para nosotros, Señor. Llena la necesidad de cada uno, Señor. Aliéntanos a cada uno en donde quiera que estemos escuchando tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo número 15. Y en esta lectura nosotros vamos a ver algunos versículos. Después vamos a tocar otros versículos del libro de Romanos, Colosenses y también de Primera de Juan, pero vamos a partir por esto. Vamos a leer del versículo 1 al 6 y luego vamos a leer el 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiero que se percaten de aquí en adelante que hay una frase o una palabra que se repite en forma constante. Quiero que usted le ponga atención a esta palabra porque en esta palabra vamos a hablar hoy día. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, lo echan al fuego y arden. Vamos al 10 ahora. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo a este contenido de hoy día le he puesto cómo permanecer en Dios. Permanecer, que es la palabra que se repite del versículo número 4 en adelante y se repite en realidad en varias ocasiones en este libro de Juan. Permanecer es básicamente quedarse en un lugar, quedarse en un estado, quedarse. Generalmente permanecer está ligado a tiempo, pero en este caso en la palabra del Señor de esta permanencia que vamos a hablar ahora no está ligada a el tiempo que yo permanezco en un lugar o el tiempo que yo soy parte de una asociación, de un comité, o el tiempo que yo pertenezco o permanezco dentro de una iglesia, sino que más bien de nuestra permanencia en Cristo, de esa permanencia que el Padre puede estar en nosotros
el Hijo puede estar en el Padre y también puede estar en nosotros. Por lo tanto, permanecer en Cristo es como el deseo de Dios, que nosotros tengamos una permanencia, que seamos constantes en esto, y esta permanencia significa algo muy básico y que lo vamos a bajar ahora en 3 cosas. Son 4 puntos, pero uno está relacionado con Cristo, solamente con su acción, y la otra en nuestro accionar de cómo podemos permanecer en Él. Permanecer significa que su palabra comience a llenar nuestra mente, nuestros corazones, comienza a dirigir nuestra voluntad, empieza a transformar nuestro entorno, nuestro medio, empieza a transformar nuestros afectos, nuestros sentimientos, y nuestra voluntad se direcciona a la voluntad de Dios, o en la dirección de la voluntad de Dios. Permanencia en Cristo no es algo que ¿cómo yo mido mi permanencia en el Señor? ¿Cómo el Señor me pide que permanezca en Él? ¿Cómo puedo yo permanecer en Él? ¿Será de alguna manera algo mágico, algo como etéreo, algo como algo intangible, algo así súper espiritual? Permanecer en el Señor está ligado a cosas muy básicas, a cosas tangibles, a cosas visibles, a cosas muy terrenas, y está ligado al nivel que nosotros podemos concretar cosas muy básicas que nos pueden hacer permanentes en la presencia del Señor, permanecer en Él. En este tiempo, en realidad, que nosotros vivimos, que nos ha tocado vivir, que hay una canción hermosa que dice: para este tiempo nosotros hemos nacido. Estoy convencida de que nosotros hemos nacido con el propósito de Dios en este tiempo. En este tiempo las cosas son muy cambiantes, cambian mucho, la gente no es constante. La gente no es de palabra, la gente no es de fiar, la gente no concreta cosas, la gente no es fiel, la gente no, bueno, hay tantas, no, hay tantas cosas variables en la gente, y la gente no tiene la capacidad de permanecer, ni siquiera permanecer a veces en sus matrimonios, en sus hogares, de permanecer en sus carreras, en sus colegios, de permanecer con sus padres en una buena relación, de permanecer con sus novios en una buena relación. Es como muy llevado a que si las cosas resultan, permanezco. Si las cosas van bien, permanezco. Pero el Señor nos invita a permanecer en forma constante en Dios. Y esta permanencia es porque el Señor nos dejó en un lugar. Mire, vamos a ver el primer punto. La permanencia nos abrió, esta unión de permanencia nos abrió la puerta a Jesucristo. Si nosotros leemos en Romanos 11:17, dice así: por si alguno de las ramas fueron desgajadas, hablando del pueblo de Israel, y tú, hablando de nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Dice, nosotros siendo silvestres, las verdaderas ramas que el pueblo de Israel fueron desgajadas, sacadas, y en su lugar se abrió la puerta para nosotros, para todos los gentiles, nosotros,
que pertenecíamos a un olivo silvestre. Nuestra permanencia o nuestro estado inicial era en otro lugar. Pero fuimos sacados de ahí y fuimos injertados en el olivo. Y dice, nos ha hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, esta permanencia es en Cristo, es en el lugar que nos ha dejado Cristo. No es que nosotros nos pusimos en este lugar, es el acto de amor de Cristo que nos dio un lugar específico a nosotros, un lugar de salvación, un lugar de refugio, un lugar de amor, un lugar de encuentro con el Padre. Y en este lugar que Él abrió, y dice, nos ha hecho participantes de la raíz y de la savia que fluye por el olivo y que fluye a nuestras vidas porque hemos sido injertados en Él. El Señor nos pide que en este lugar nosotros seamos capaces de permanecer. Cualquiera sean las circunstancias, cualquiera sean los tiempos, el Señor nos pide permanencia. Y es básicamente en cosas sencillas. Dijimos 1, de parte de Dios. 2, aquí viene de parte de nosotros. La unión con Cristo está ligada a nuestro nivel de obediencia. Nuestra permanencia en Él, en la vid verdadera, en el olivo verdadero, es nuestra obediencia. Obediencia a la palabra. El Señor dijo que nos hacía bien que nosotros nos instruyamos en la palabra, que nosotros indaguemos en la palabra, porque en ella nos parece que nosotros encontramos vida. La palabra es como el agua, la fuente, es la dirección a nuestras vidas. El Espíritu Santo se mueve como un pez en el agua cuando en nuestras vidas hay palabra de Dios. En obediencia, dice, si nosotros leemos Juan 15, 7, la parte B, bueno, vamos a leerlo completo el versículo. Si permanecéis en mí, o sea, en el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Se dan cuenta? Dice, y mis palabras permanezcan en ustedes, permanezcan. No es que la palabra del Señor pase por nosotros. Como que escuchamos un día domingo y ya martes, miércoles no sabemos nada de esa palabra, sino que permanezca en ustedes. ¿Cómo esa palabra puede permanecer en nosotros? La palabra debe permanecer en nosotros, que nosotros sepamos constantemente, y busquemos de la palabra del Señor leyendo la palabra del Señor. Es imposible que yo pueda decir, voy a permanecer en el Señor porque el Señor es fiel conmigo, yo voy a permanecer en el lugar que Él me ha injertado, pero no me gusta leer la palabra, me aburre. Debemos ser obedientes, debemos leer la palabra, debemos estudiar la palabra y también debemos aplicar la palabra a nuestras vidas. Cuando nosotros estudiamos la palabra y la aplicamos, esa aplicación no se olvida. Podríamos olvidarnos después la dirección del versículo bíblico. Podríamos olvidarnos el libro. Pero si nosotros lo que leemos, lo que estudiamos, lo aplicamos, la aplicación no la olvidaremos. Y la aplicación es lo que nos produce la vida, lo que nos produce los cambios dentro de nuestra vida. El cambio de pensamiento, de corazón, de actitud, de voluntad. Colosenses 3:16. Vamos a buscarlo.
Colosenses 3:16 dice así: y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Se dan cuenta? Dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. More, permanezca ahí, establemente la palabra de Dios esté en nosotros. No es que de repente cuando estemos motivados, Leo, o cuando nos llegue un rayo visionario, vamos a leer, es en forma permanente, la palabra de Dios entrando en nuestras vidas, aprendiendo y aplicando la palabra de Dios. De esta manera yo estoy permaneciendo en Cristo, permaneciendo en Él. Su obra fue espectacular, su obra fue fabulosa. Es algo extraordinario que nosotros hoy estemos en el olivo verdadero, que estemos injertados realmente en Él. Y si esto costó algo tan extraordinario de parte de Dios entregando a su Hijo y de parte del Hijo entregando su vida, a nosotros no nos queda más que permanecer, ser obediente. Tercero, la unión con Cristo se desarrolla con una buena conversación, A esto nosotros le llamamos oración. Pero la oración es tener una buena conversación con Dios. Dice, el que permanece en Cristo aprende a orar de una manera consistente y de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, el mismo versículo 7 que leíamos dice, si permanecéis en mí, o sea, en el lugar donde Él te dejó, y mis palabras permanecen en ti, leyendo la palabra, estudiándola y aplicando, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Oración. Aquí viene la oración. Pidan, dice Juan, dio por sentado de que pidiéramos todo lo que quisiéramos y sería hecho, porque Él daba por sentado de que nosotros estábamos en esto, que nosotros estábamos permaneciendo en Cristo y que estábamos llenos de su palabra. Permaneciendo en Cristo y llenos de su palabra, entonces tengan una buena conversación con Dios, pidiéndole. Nuestra conversación estará dentro de su voluntad, porque su palabra habitará en nosotros y porque nosotros permanecemos en su obra redentora, observando, nunca perdiendo la visión de esa cruz, de la cruz de Cristo, ese sacrificio por nuestras vidas. Lo cuarto dice, la unión con Cristo se evidencia con la permanencia en su amor. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, esto lo dijo Jesús, o sea, nos pone como ejemplo, como mi Padre me ama, dijo Jesús, así yo también les amo a ustedes. Permanezcan o permaneced en mi amor, permanezcan en esa dimensión de amor, no un amor egoísta, no un amor nuestro, porque en el amor nuestro, nuestro amor se fatiga, se cansa, deja de ser. Nosotros no somos constantes en esto, pero debemos recordar que cuando dice permanecer en mi amor, es en ese amor que fue derramado por el Espíritu Santo a nuestros corazones. Mire, si nosotros leemos Romanos 5:5, aquí el libro de Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué dice? Porque el amor de Dios se da, por eso que dice, permanezcan en mi amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya fue derramado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Él derramó su amor dentro de nuestras vidas para que nosotros hoy permanezcamos en ese amor que es dadivoso, ese amor que
se mantiene fiel a Dios, que no decae según la circunstancia, no es variable según los momentos que vivamos. Yo no sé si a usted, pero a mí generalmente me pasa que de repente, no sé si es a las mujeres o es a todo el mundo, pero de repente uno está como, no sé, así con todo el power, con toda la fuerza con el Señor, contra viento y marea con el Señor, con mucha fe, con mucha oración, con mucha palabra, y de repente sentimos un sacudón en nuestras vidas y una circunstancia difícil, algo que tal vez nos bota, y entonces a veces ni siquiera queremos conversar con Dios. Ni siquiera queremos conversar con Dios. A mí me pasó cuando yo llevaba 1 año de casada, no, 2 años de casada, quedé embarazada de Anita y me llamaron por teléfono y me avisaron que mi padre había fallecido. El día anterior me habían avisado que mi padre estaba mal. Yo compré un boleto de avión para ir al día siguiente y le dije al Señor: Señor, ayúdame a llegar a casa antes que mi padre fallezca. Yo quiero estar con él, quiero darle su último beso, quiero abrazarlo, quiero que él esté vivo cuando yo llegue allá. Tenía pasaje para las 10 de la mañana del día siguiente y a las 7 de la mañana me avisan que mi padre ya había muerto. Lloré como no se imaginan ustedes. Fui a Calama, estuve con la familia, estuve en todos esos momentos, regresé nuevamente a Viña, donde vivían anteriormente, y hubo un tiempo en que no quería conversar con Dios. Simplemente no quería. Era como que estaba enojada. Enojada porque no me había respondido a lo que yo le había pedido. Pero uno se da cuenta con el tiempo de que uno no puede direccionar la mano de Dios. Uno no puede exigirle a Dios, porque Dios ya ha dado todo por nosotros. Ya ha dado todo por nosotros. Él maneja los tiempos, los momentos y las razones. Y a nosotros nos toca obedecer, porque todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudarán a bien. Entonces, permanecer en la oración es algo trascendental. En este tiempo hay reuniones de oración. Nosotros los juntamos los jueves a las 8:30. A veces estamos 5, a veces 10, a veces 3. A veces estamos 3 porque estamos mi familia 3. Y a veces nos llega mucha gente a esta oración por Zoom los días jueves. Pero yo me imagino que puede ser por falta de tiempo, ojalá, puede ser por trabajo, pero también sé que la oración no es el motivante para todas las personas. Pero saben, es bueno que permanezcamos en el Señor a través de la palabra, a través de una buena conversación con el Señor, como es la oración. Son cosas muy básicas que están al alcance de su mano para poder permanecer en Dios, en su obra. El libro de Primera de Juan nos advierte algo, y en esa advertencia que Juan hacía, porque en ese entonces se estaban levantando muchos falsos maestros, falsos profetas que venían a enseñar cualquier cosa. Entonces Juan hace una advertencia: que no le crean a todas las personas. Y también nos invita a permanecer en lo que hemos recibido desde el principio. Y a esto yo les invito también. Como conclusión lo vamos a dar: que usted permanezca en el Señor, permanezca donde el Señor le ha puesto, en este olivo, en esta vid verdadera,
pero también permanezca en los lugares que el Señor le ha puesto. No se rinda, no de las cosas como que ya se desgastaron, que ya no quiere trabajar, que ya no quiere moverse ahí. No, usted trabaje para el Señor, manténgase donde el Señor le ha puesto, manténgase con la lectura de la palabra, con la oración, manténgase en alabanza, en adoración a su Padre, y manténgase recordando lo que ha oído desde el principio. Mire, Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 24 en adelante, dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es una súper buena indicación que dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, entonces ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna. O sea, si nosotros permanecemos, no solamente vamos a tener la oportunidad de estar con la presencia de Dios, de estar siendo parte de la raíz, recibiendo de su savia constantemente. Vamos a estar siendo guiados por el Espíritu del Señor a través de la palabra. Vamos a tener una puerta abierta para conversar con Dios en todos los momentos, momentos de alegría, momentos de placer, momentos de dificultad, momentos de risa, momentos de quebranto. Vamos a tener la oportunidad también de estar preparado para ese día. Estar preparado para el gran día, dice preparado. Dice, y la promesa que Él nos hizo, si permanecemos en Él, es la vida eterna. Es la vida eterna. No es que usted vaya a vivir la vida eterna después de muerto. Usted desde el momento que aceptó a Cristo, estamos viviendo la vida eterna. Permanezca en ella, porque es una promesa para los que permanecen en Él. Y esta promesa que Él nos hizo es la vida eterna. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, hablando del Espíritu Santo, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Cuando nos habla esta frase que no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, no crea usted que no tiene que asistir a la escuela dominical, que un hermano le tiene que explicar la palabra, que no tiene que ser discipulado. Aquí Juan estaba hablando de que nadie les enseñe de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de los que se estaban levantando en oposición de la verdad, no de lo verdadero. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentirosa, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Entonces la invitación de esta noche es que ustedes permanezcan en el Señor, que yo permanezca en el Señor. Trae beneficio permanecer en el Señor. Trae beneficios. No nos movamos de donde el Señor nos ha puesto. No nos demos por vencidos. Sea cual sea la situación que nosotros vivamos, no nos demos por vencidos. El Señor es el que pelea nuestras batallas. El Señor está con nosotros. Él alimenta nuestra fe. Él da fuerza, dice, al cansado. Él levanta al caído. Él nos ha dado la vida eterna. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por el lugar que nos has puesto, Señor. Siendo olivo silvestre,
destinado a ser cortado y quemado, tú nos has dado la oportunidad de habernos injertado al olivo verdadero, de habernos puesto en la vid verdadera como pámpanos, donde tú dices: separado de mí, ustedes nada pueden hacer, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en el lugar que tú ganaste para nosotros. Lugar de victoria, lugar de vida, lugar de sanidad, lugar de salvación. Ayúdanos a hacer cosas tan prácticas como leer tu palabra, estudiarla, aplicarla a nuestra vida, tener momentos auténticos de oración, Señor, donde nuestras oraciones no sean conversaciones para que los hermanos las escuchen, sino que nuestras conversaciones sean contigo, Señor, dirigidas a ti, con la fe y la certeza que tú estás ahí oyendo nuestras oraciones, Señor. Oraciones de alabanza, de gratitud, de adoración. Oraciones con cuerpo, oraciones de reconocimiento de quién tú eres, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer en tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en la cruz de Cristo. Ayúdanos a no perder de vista el Calvario. Ayúdanos, Señor, a mirar tu sangre derramada, porque esto nos da fuerza para permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a tener tiempo para entregar nuestra vida, así como el Padre te entregó a ti, Jesucristo, y como tú, Cristo, te entregaste por nosotros. Permite que nosotros nos entreguemos también. Te damos gracias, Señor bendito, por tu palabra. Bendice con esta palabra a muchos corazones, a muchas vidas, que puedan incentivarse este día realmente, Señor, a hacer cosas prácticas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otro momento y ponga en acción esta palabra. Bendiciones. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El verbo se encarnó.
Ya no soy el que fui.